Historia Transnacional y tendremos como comentador, perdón, como comentarista de esta mesa al doctor Ariel Rodríguez Curi del Colegio de México, que nos acompaña en línea y está compuesta por el doctor José Daniel Chiquete Beltrán y el doctor Jesús Méndez Reyes, que nos presentarán la primera ponencia. La segunda estará a cargo del doctor César Alexis Marcial Campos y la tercera a cargo de la doctora Sara Musotti. Sin más preámbulo, damos inicio al trabajo del doctor José Daniel Chiquete Beltrán y el doctor Jesús Méndez Reyes, titulado Descendientes de alemanes en el noroeste mexicano, siglos XIX y XX, el caso de las familias Melchers y Hatch, en Sinaloa. Entonces, adelante. Sí, muchas gracias, pues contento de estar aquí, de algún modo debutando en este simposio de investigadores e investigadoras. Entonces voy a tratar de ser muy concreto por la cuestión del tiempo. Ese es el título de este avance de investigación. Ya mencionado, descendientes de alemanes en el noroeste mexicano, siglos XIX y XX, y voy a tratar específicamente dos familias a manera de ejemplo y circunscrito a Sinaloa, Mazatlán, Culiacán, pues con la intención de continuar la investigación para cubrir el noroeste de México. Que, pues aquí lo pongo, la región y la temporalidad, se trata del noroeste de México, con la ambigüedad que significa, pues, reducir el noroeste al Baja California Norte, Sur, Sonora y Sinaloa, pero por necesidad metodológica, pues me voy a circunscribir a esta región y en los siglos XIX y XX. El objetivo general de la investigación es investigar el proceso histórico de la inmigración alemana en el noroeste de México, indagar sobre las formas practicadas de integración o segregación de los germanos llegados a esta región en los siglos XIX y XX, así como dar seguimiento a sus descendientes, explorando el rol que han desempeñado en estos procesos, causas o motivaciones de migración, redes de parentesco, alianzas comerciales, identidades étnicas, filiaciones religiosas, preferencias políticas, entre otros factores. Es decir, quiero hacer una investigación amplia, pero al mismo tiempo profunda, sobre qué ha significado esta presencia de descendientes de alemanes en esta región del país. Pero además, me interesa mucho investigar. Nos proponemos, pues, en esta investigación exponer algunas de sus formas de sociabilidad practicadas y su importancia en la organización de su vida cotidiana y participación sociocultural con el entorno. Queremos explorar sus diferenciadas maneras de valorar su ascendencia, opiniones sobre Alemania y la germanidad, o el Deutschtum, como se le llama, los grados de conservación y cultivo de vínculos culturales, gastronómicos, familiares, lingüísticos, etcétera, con Alemania. Es decir, qué tan integrados están en nuestras formas de ser, a nuestra vida cultural, política, a nuestra historia, y al mismo tiempo, cuál es su lazo todavía, si es que existe, que claro que sí existe, con Alemania, y en qué condiciones y por qué. Un poco este es a grandes rasgos el objetivo general de este proyecto de investigación. Voy a usar, el marco teórico todavía está muy en su inicio, pero yo creo que el concepto sociabilidad va a jugar un papel muy importante, además de otros referentes teóricos, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de recuperar lo mejor de Maurice Aboulon, de Pierre Bourdieu, de Raymond Aron y otra gente que ha hablado sobre las formas de convivencia, de adaptabilidad y demás, complementado con otras referencias teóricas que creo yo van a ser muy, muy importantes para entender todo este proceso que es bastante complejo. Pues en la introducción, es decir, lo que llevamos de avance, hemos tratado de entender pues qué pasó en Europa, por qué la migración alemana o la migración europea, qué estaba pasando en Europa, por qué decidieron venir a América, ya sea a los Estados Unidos, muchos a Sudamérica, Argentina, Chile, Brasil, y también a México. ¿Qué los motivó y qué condiciones se encontraron y cuál fue el proceso de adaptación y de transformación en su contacto ya con tierras y culturas americanas? Pues hay trabajos previos acá muy importantes que he tenido la oportunidad de leer, muchos recomendados por el doctor Méndez, sobre qué ha pasado con esos grupos alemanes en la Ciudad de México, en Puebla, Colima, Chihuahua, Yucatán, Tijuana, Mexicali y otros lugares que para mí han sido referentes muy importantes para ir definiendo mucho mejor mi investigación.
En el caso de Sinaloa, pues hay dos casos muy específicos, pero muy diferenciados, que son Mazatlán y Culiacán. Los dos tienen características disímiles. En el caso de Mazatlán, pues vemos, es un puerto en el siglo XIX, hacia la mitad, uno de los más importantes del país. Para 1840 ya hay varias casas comerciales alemanas, claro, hay inglesas, francesas, pero las alemanas ya empiezan a llegar con mucha fuerza. Para 1854 vemos que hay 18 de estas casas comerciales que a la vez van a ser como las que impulsen la venida, sobre todo muchos jóvenes alemanes, a Mazatlán. Entre esas casas están los Melchers, Haas, Denhausen, Kunhard, Eval, Moller, etcétera, ¿no? Que hasta la actualidad muchos de sus descendientes siguen activos en la vida social del puerto, ¿no? Quiero ver esa trayectoria de vida, tanto individual como colectiva. En 1886, pues ya son 36 las casas alemanas presentes en Mazatlán, pues vemos que ya son un factor muy importante en la vida social, cultural, política, económica de la ciudad de Mazatlán. Y claro, son grupos que dejan su marca en la cultura, en el urbanismo, la arquitectura, en la moda, no sé, en la gastronomía. Entonces, todos esos aspectos son para mí muy relevantes. Para mencionar algunos, ¿no? Está el Club Sinaloa, el Club de Boliche de los alemanes, la Sociedad de Beneficencia Alemana. Son fundadores o cofundadores de la Cámara de Comercio, la Glorieta Germania, el Paseo Clausen, el Faro del Puerto, etcétera. Son elementos que hasta la actualidad determinan en muchos sentidos la imagen urbana, ¿no? Y también la organización espacial de la ciudad en lo arquitectónico, lo urbanístico, lo paisajístico. Y otros factores, ¿no? Como el carnaval, la música, la gastronomía y demás. Entonces, algunas imágenes del Mazatlán del siglo XIX, la segunda mitad, con la cervecería Pacífico, el Faro, el Carnaval, la Glorieta Germania, la presencia de un sector en un panteón donde se sepultaban los protestantes, ¿no? En esa época, pues era muy difícil que los protestantes fueran sepultados en Camposanto dominado por el catolicismo. Vemos aquí, pues, por ejemplo, dos de las edificaciones que determinaron la imagen urbana de Mazatlán, el almacén de la familia Melchers y la farmacia alemana, así se llamaba, ¿no? De Federico Cordel, entre otras muchas casas muy importantes que determinaban la imagen urbana de Mazatlán en la segunda mitad del 19. Esa foto es actual, la casa Melcher, ya convertida en museo. Y traté de reconstruir el árbol genealógico de esta famosa, importante familia Melcher. No, yo los datos no los investigué, ya los encontré, ¿verdad? En documentos, yo nada más hice la transformación al árbol genealógico. Lo que puse en rojo, pues son los tres hermanos que llegaron a Mazatlán, ya los Melcher en Europa, en Bremen, ya era una casa comercial muy importante con relaciones con diferentes partes del mundo, pero los tres hermanos, estos Bertrand, Anton y Heinrich, son los que llegan a Mazatlán, y la siguiente generación, que los que están en rojo también actuaron en Mazatlán, ya sea como comerciantes, algunos se quedaron a vivir, muy poquitos, la mayoría hizo fortuna y regresó, u otros cuando ya la casa viene en declive, en 1929, deciden regresar a Alemania, ¿no? Entonces, trato de reconstruir, voy a tratar de reconstruir las historias de vidas hasta donde me sea posible, pues para entender mucho mejor la dinámica de estas familias. Estos son los tres hermanos Melcher que llegan a Mazatlán, ¿no? En cuanto a Culiacán, muchos de los alemanes que llegan a Culiacán son los que, después de que ya las condiciones en Mazatlán han variado, pues deciden expandirse. Unos van a La Paz, otros van a Hermosillo, otros a Culiacán, al Fuerte, etcétera. Pero ya vemos que no predominan los comerciantes ricos, ¿no? Ya se dedican a diferentes oficios y también no proceden de Hamburgo y Bremen, como si era en Mazatlán, sino proceden de otras ciudades, de lo que después va a ser Alemania, ¿no? Y vemos aquí ya hay gente que viene de Düsseldorf, Marburg, Leipzig, Braunschweig, Bagdad, Memel. O sea, se va diversificando también el origen de la descendencia alemana que llega al noroeste mexicano, como sus oficios, ¿no? Hay gente que es química, son educadores, curtidores, tenedores de libros, niños, cuando menos un médico. Entonces, vemos pues cómo también se amplifica a qué se dedica esta gente, y voy a tratar de explicar por qué no decidieron hacer su vida en Alemania, sino que decidieron venir a una tierra tan lejana para ellos como era
Sinaloa. Este señor Hash para mí es muy importante porque él escribió su autobiografía, ¿no? Y tiene mucha información y muchos pensamientos que a mí me ayudan mucho a entender la mentalidad, ¿no? De la gente de la época. Hoy me considero amigo de algunos de sus descendientes que han sido para mí un canal para llegar a otras familias alemanas y adquirir información de primera mano, ¿no? Karl Marx, Hash, Dille. Vemos aquí su biografía, él es de Bremen, va más acá en 1906, pasa La Paz en 1909 y en 1923 decide emigrar a Culiacán. Y los Hash hoy en Culiacán son una de las familias de descendientes alemanes más extendida. Entonces, para mí es una familia muy importante y pues tengo el gusto de tener su biografía, que a partir de ahí puedo seguir indagando tanto hacia atrás, hacia Alemania, como hacia el presente sobre sus descendientes. También reconstruí su biografía, en parte tomo información de su autobiografía, pero también de mis amigos Hash de Culiacán, y trato de rastrear esta línea, ¿no? Que es como la que más impacto ha tenido ahí en Culiacán, ¿no? Entonces, en eso estoy trabajando en la biografía. Todo lo que está en rojo es gente descendiente de alemanes actualmente en Culiacán, ¿verdad? Y quiero ver qué hacen, a qué se dedican, qué piensan de Alemania, de México y de todos los temas que ya he mencionado previamente. Y bueno, fotos de estas familias en su proceso de integración a nuestra cultura. Este es el señor Max Hash. Hay otras familias. Este es el nieto del autobiografiado, ¿no? Jorge Hash, que ha sido para mí muy importante con su servidor y uno de los cronistas de Culiacán que también están felices de poder participar conmigo en esta investigación. Me ayudan mucho, me aconsejan, me buscan documentos y demás. ¿Sí? Dos de las familias más importantes, familia Hash y la familia Schiller en Culiacán. Fotos de su proceso de integración a la ciudad. También aquí en Culiacán, él es Gustavo Schiller, de esta familia Schiller, y en su boda, pues a mí me llama la atención cómo los niños están vestidos con el típico traje tirolés. Para mí es, de algún modo, está el sentimiento, la nostalgia, la liga, en un hombre de la cuarta o quinta generación alemana. Es decir, son pervivencias de una ligación emocional con Alemania. Y esta es la familia Schiller que cada año, por el tiempo de Navidad, se reúne y que también han sido un contacto muy importante. Y estos que están acá son familias que en la actualidad están presentes en Culiacán y que para mí van a ser muy importantes, ¿no? Creo yo, en esta investigación, con Morten Müller, Heinke Dietz, Zimmermann, Schiller, Radke, Habermas, Jaus, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que he hecho hasta ahora. He buscado información, he replanteado la tesis, estoy ahora en el proceso de formular un marco teórico que me permita buscar esas respuestas junto con la información que voy adquiriendo. Y como digo, Sinaloa, por cuestión estratégica, soy de Culiacán, ahí vivo, porque es el ambiente que conozco, y en diálogo con el doctor Méndez, después pasaríamos a investigar la frontera, Tijuana, Mexicali, Ensenada, etcétera, y pasar La Paz, Obregón, Hermosillo y otras regiones. Pero por eso hoy presento Sinaloa con la intención de después ir indagando en otras regiones acá en el noroeste. Y bueno, muy contento con la investigación, me estoy divirtiendo mucho, estoy aprendiendo mucho y repito, un gusto poder presentar algo de lo que hemos logrado con la dirección del doctor Méndez aquí ante ustedes. Muchas gracias. Okay. Ok. Doctor Ariel, queríamos preguntarle si está de acuerdo en que las tres ponencias se presenten de forma continua o gusta comentar una por una. No, si quieren continua Okay. y hago un comentario, traigo apuntes sobre cada una de las ponencias, pero los puedo reunir al final con mucho gusto, no hay problema. Ok, muchas gracias, doctor Ariel. En ese caso, vamos a continuar con el segundo trabajo a cargo del doctor César Alexis Marcial Campos, titulado Contrabandos en la península de Baja California, 1874-1952. Y vamos a esperar, hay que... Un ligero ajuste, sí. Sí. No, acá tengo el micrófono, nomás voy a agarrar el apuntador, tomar el apuntador. No.
Sí, 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 sí. Y sí, reconsideré, pero volví a reconsiderar, dije, a lo mejor sí vale la pena hacerlo. Bueno, sí, bueno, sí ha habido un proceso como de reconsideración, pero más que nada era por las cuestiones del tiempo, ¿no? Entonces, en un principio sí planteé esto del contrabando en la península de Baja California del 74, cuando se establecen las aduanas en Baja California, y en el 52 por este cambio, ¿no? Pero el corte temporal, ¿no?, puede ir variando. Sin embargo, lo que mandé en un principio, para la lectura fue el título que aparece aquí, porque ya cuando empecé, tenemos que entregar un avance, dije, no tengo toda la información al respecto para cubrir este periodo, pero en la mañana que estaba platicando con Sara, dije, bueno, si bien este avance que solo es para la década del 20 y tiene que ver un poco más con opio y licor, y me salen como de anotaciones como unas 20 cuartillas, dije, no, pues entonces a lo mejor yo estaba pensando en un artículo, pero si lo pienso en un libro, a lo mejor sí, pues sí puedo analizar el problema del contrabando, porque más allá de analizar la mercancía, de que contrabandeaban opio o licor, etcétera, también me interesa la parte de los mecanismos, ¿no? Los individuos que están inmiscuidos ahí, las redes que empiezan a tejer, las tendencias, etcétera, ¿no? Entonces digo, si lo analizo de esa manera, a lo mejor puedo, y no solo en un artículo, que la otra cuestión que tenía también ahí era que quería analizar es entender el contrabando como está ocurriendo y no desmenuzarlo de opio, licor, sino analizar el fenómeno en su conjunto como está ocurriendo, porque contrabandeaban mercancías, ganado, pesca o productos marinos, ropa, licor, opio, etcétera, ¿no? Y la historiografía que había analizado siempre se enfocaba en un tipo de contrabando y dije, bueno, a lo mejor el reto para mí, o lo que así lo asumí cuando estabas realizando la maestría en el 2014, hace ya 10 años, sí, fue hace tiempecito, era eso, dije, bueno, me interesa, bueno, voy a abarcarlo en los años 20, pero entender el contrabando en su conjunto, cómo está ocurriendo. Y ya después de retomar el capítulo 2, me parece, y sacar algunas cosas, algunas notas para darle una forma para este simposio, dije que pues, me di cuenta que estaba bastante desorganizado realmente ese capítulo. Dije, bueno, pues valdría la pena a lo mejor plantearlo para ya sea un artículo bien trabajado, pero digo, cuando estaba comentando con Sara en la mañana, dije, pues a lo mejor sí puede ser, a lo mejor en los 20 le dejo para licor, pero a lo mejor en los del 10 al 20, a lo mejor es otro tipo de mercancía. Entonces, empezar a revisar otra vez de nuevo las fuentes, ¿no? Y en ese sentido, lo que es el trabajo, lo que es el trabajo de la maestría que retomé, pues se basó mucho en archivo judicial, Secretaría de Relaciones Exteriores, parte de AGN, y estos no. Archivo de la palabra, que ahora que lo estamos trabajando, he visto bastantes entrevistas al respecto, que valdría la pena pues analizarlo y avanzar también en prensa fronteriza, pero además agregar fuentes estadounidenses de las aduanas, ¿no? Entonces, o el Laguna Niguel, que también tiene bastante información sobre contrabando al respecto desde la visión gubernamental estadounidense, ¿no? Entonces, eso digamos que podríamos incorporar a diferencia de o complementar con el trabajo que había realizado en un principio en la maestría, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, que en el texto se enfocó, o me enfoqué más que nada en coreopio durante la década de los 20, pero eso puede irse modificando, o a lo mejor para la década de los 20 sí, que sea un capítulo dedicado a eso, y dependiendo de las temporalidades, los cortes temporales que empiece a establecer, puede ser a lo mejor por mercancía, dependiendo la información que me arroje tanto el archivo judicial, la prensa, o los mismos testimonios orales de las entrevistas que se realizaron en su momento, ¿no? Pero bueno, otra cuestión más allá de eso es tratar de entender, o sea, tratar de entender el contrabando desde otra perspectiva, porque pues, los archivos judiciales, tanto estadounidenses o mexicanos, o la visión gubernamental al respecto del contrabando, pues sí tiene una visión punitiva, ¿no? Y pues a mí me interesa entenderlo desde un aspecto mucho más amplio, ¿no? Es entenderlo como alguna estrategia de sobrevivencia, acumulación de capital,
relaciones con el poder institucional, o sea, algo mucho más amplio y no solo la cuestión de los policías y ladrones, ¿no? Entonces, que también está interesante, pero cuando revisé cuando hice este trabajo de investigación, recuerdo que había mucha gente que intervino en el contrabando, pero porque era por cuestiones de sobrevivencia realmente, entonces no tenían, había productos que no podían conseguir en este lado y entonces iban a Estados Unidos, ¿no? Ah. ¿Murió esto? No. Ajá, se le acabó la pila. Ah, sí, la siguiente, por favor. Sí, yo creo que ya murió. Ujú. Entonces, bueno, y más allá también de eso, pues hay elementos que sí nos pueden ayudar a entender un poquito el contrabando. Muchas gracias. Entonces, de alguna manera empecé a tratar de construir una definición con base en los archivos judiciales, pero también en la legislación aduanal de la época. Y podemos entenderlo más o menos de esta manera, ¿no? Como importación, exportación de mercancías y el tráfico, que sea con la intención de eludir la vigilancia estatal en los puntos de control establecidos, o por pasos clandestinos, ¿no? Donde no haya presencia de las autoridades. Y dice, con la intención de defraudar, ya sea con la complicidad o sin la complicidad de las autoridades, o también sustituirla en cantidad o calidad las mercancías registradas, ¿no? Porque en ocasiones registraban menos o registraban que era otra cosa para pagar menos impuestos, etcétera, ¿no? Eso de alguna manera. Pero les digo, eso es desde la visión, digamos, gubernamental, reglamentaria, que podemos tener esa visión como oficial de lo que se entiende el contrabando, pero ya analizando otros aspectos, prensa, o leyendo a contrapelo las fuentes, pues podemos ver que también puede tener otro sentido, ¿no? La de obtener ingresos adicionales, compensar favores o simplemente mejorar sus condiciones de subsistencia, ¿no? Entonces, el contrabando puede tener, digamos, diferentes formas de entenderse, ¿no? Tampoco. Ah, ya está. Ahí está. Ah, ok. Okay. Ah, y bueno, y la otra cuestión también es, por ejemplo, para el caso del opio y el licor, analizar como la legislación diferenciada. Esto puede aplicar para el caso del licor y el opio, porque, o en el caso del licor en específico, mientras que va a ser ilegal en un momento el consumo, la producción, perdón, y comercialización en Estados Unidos, pero de este lado, lo que se está evadiendo es un pago de impuestos cuando están importando la mercancía exportando, perdón, la mercancía hacia México. Entonces aquí es una cuestión de impuestos, mientras que en Estados Unidos es una cuestión, digamos, ya de ilegalidad, ¿no? Entonces digamos que para el caso de estas dos sustancias en algún momento puede haber una legislación diferenciada, o incluso también en el contrabando de personas con los chinos, ¿no? Entonces eso digamos que quería también como empezarlo a analizar. Y bueno, en la siguiente, por favor. Y bueno, con base en eso, lo que he tratado o intenté hacer durante la investigación de maestría y que lo estoy retomando ahora, es establecer había puesto categorías, pero recuerdo que el profesor Juan Romero Gil decía, esos son más bien tipologías los que está estableciendo los tipos de contrabando, que empecé a encontrar más o menos. Entonces, fueron esos, ¿no? De contrabando hormiga, protegido, organizado, y que, aunque aquí hablo nada más del contrabando hormiga vinculado al opio, al licor, también había en mercancías, que muchas de las mercancías que usaban ilegalmente llegaban a las tiendas, a los abarrotes, ¿no? Y bueno, la característica del contrabando hormigas, así que más o menos pude elucidar, se trataba de pues, pequeñas cantidades ya sea para consumo propio, sobre todo era eso, pero a diferencia del protegido, digamos que había individuos que, como dice protegido, tenían un vínculo con la autoridad gubernamental que les daba el pitazo de que si los denunciaban, ellos utilizaban ese contacto para saber quién los denunció y amedrentarlos, ¿no? Amenazarlos para que no lo volvieran a hacer. A diferencia de eso, el contrabando organizado, ahí sí podemos ver un sistema mucho más cohesionado, así que donde participan empresarios, agentes gubernamentales, y pues digamos contrabandistas tal cual, que aprovechan las instituciones, ya sea privadas o gubernamentales,
para pues utilizar una ruta y y los medios de transporte, sea avionetas, automóviles o etcétera, ¿no? Para poder contrabandear sin ser detectados, ¿no? Entonces, ok. Eso es más o menos lo que he estado trabajando. Bueno, más bien que quiero retomar porque es parte del trabajo de investigación de la maestría, que tiene aproximadamente, pues digo, 10 años y pues bueno, hay algo que tengo que evaluar, sobre todo la historiografía que retomé en su momento, pues ya son 10 años que han pasado, entonces hay que actualizarla totalmente. Las fuentes también, ahora tenemos acceso a otro tipo de fuente, afortunadamente también el National Archive está en un proceso de digitalización de fuentes en Estados Unidos, entonces algunas pues, ya pudieran a lo mejor estar liberadas o abiertas para su acceso. Tenemos mayor acceso también a prensa y pues lo que les mencionaba hace ratito, ¿no? El archivo de la palabra que según cuando hice así el peinado por encimita, pues encontré varios anotaciones o entrevistas que tocaban el tema del contrabando de gente que le tocó en su momento pues participar en ello para pues tener una compensación extra, ¿no? O también empresarios o que en su momento, en este momento son o fueron empresarios de renombre, que esto lo investigó Marisela González, como en un inicio empezaron también con el contrabando, ¿no? Y que ahora después son figuras importantes o también agentes aduanales que comenzaron como tal y ahora se metieron en la política y son personajes pues interesantes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, Curiositos. curiosito. Bueno, y hasta ahí estaría mi participación. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, doctor César. Y vamos a escuchar ahora el trabajo de la doctora Sara Musotti, la Embajada de México en París frente a las movilizaciones de 1968. Adelante. Muchas gracias por la palabra. Y bueno, el título, bueno, lo he ido un poco modificando y digamos, porque el marco de análisis que me interesa abordar es el de la Guerra Fría. Entonces, digamos, el problema principal que quiero plantear es cómo abordamos la acción diplomática mexicana durante el movimiento de 1968 y después del movimiento. Y bueno, este trabajo es fruto de la tesis doctoral y que igual la había dejado ahí o había rescatado más a partir de la historia social, cómo se crearon ciertos lazos de solidaridad entre, digamos, grupos estudiantiles, profesores y políticos de diferentes lados. Y sin embargo, la mayoría de mi investigación doctoral se basaba en el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y nunca he publicado sobre ese tema. Y además, digamos, en estos años aquí en el instituto me han tocado dirigir o leer tesis sobre historia internacional, historia diplomática. Entonces, ahora quise retomar ese tema que tenía ahí un poco aparcado. Y creo que, digamos, el momento es muy diferente, aunque no hayan pasado muchísimos años, pero bueno, digamos, la historiografía de los últimos años sobre el tema de la historia de la Guerra Fría en América Latina ha crecido muchísimo. Entonces, también toda esta historiografía que existe da unos marcos de análisis, da, digamos, unas pistas mucho más definidas sobre cómo entendemos la Guerra Fría, cómo los gobiernos locales, nacionales, reinterpretan o usan la Guerra Fría en un discurso específico latinoamericano, no entendido solo como intervención de Estados Unidos o la Unión Soviética en la región, sino a partir de reconfiguraciones nacionales donde se usa de forma discursiva o
y luego se aplica, ¿no? Entonces, bueno, al principio pensaba que iba a ser un artículo, pero luego, conforme iba avanzando, creo que, bueno, a partir sobre todo de las fuentes y a partir de dos fondos del archivo, que el archivo de Francia, el archivo de movimientos estudiantiles, hay una cantidad de documentación que produce el embajador Zavala en París que me parece muy interesante y que creo que aporta a cómo interpretar, cómo digamos, desde desde el exterior se decidió actuar frente a frente al movimiento, a la represión del movimiento y a la reacción de otros movimientos sociales, políticos que se dieron en otras latitudes. Y bueno, por ejemplo, ahora regresa aquí, pero la prensa fue un actor principal porque desde el primer día, digamos, después de la matanza de Tlatelolco, empezó, bueno, aquí estaba la prensa internacional que había llegado desde el mes de septiembre para documentar los Juegos Olímpicos. Entonces, varios periodistas acudieron a la plancha de Tlatelolco el día de la matanza. Entonces, empezaron, digamos, a denunciar la violencia que habían vivido. A algunos le confiscaron su material. Entonces, esas denuncias salen en la prensa internacional. Entonces, en ese fondo hay una cantidad de prensa que viene de todo el mundo. Y sobre todo la denuncia de Oriana Fallaci fue la que fue reproducida en la mayoría de los periódicos de todos los países, justo por su renombre en aquel entonces. Y eso, bueno, son otros ejemplos. Y además, digamos, caso específico, como puede ser la denuncia de la prensa, y eso es bastante importante en un momento también no en un análisis solamente relacionada con el movimiento, sino pensando en el momento político que atravesaba México en el 68, ¿no? En la década de los 60 y luego de los 70, donde, digamos, con ese modelo estabilizador se había consolidado de alguna manera ya esa idea de democracia, ¿no? De México como un país democrático y con una estabilidad política y económica, ¿no? Entonces todo eso venía a romper con ese tipo de discurso. Digamos, lo interesante, por ejemplo, del caso francés es que la prensa francesa fue especialmente dura con respecto al caso mexicano. Y no fue solamente la prensa de izquierda, que en general fue muy crítica en todo el mundo en no repetir, digamos, el discurso de la conjura comunista, sino que en París también dos periódicos como Le Figaro y Le Monde, que digamos tradicionalmente son más conservadores, tienen una crítica muy fuerte en contra del gobierno de Díaz Ordaz, ¿no? Y bueno, luego le siguen toda una serie de eventos como atentado en contra de la Embajada de México. Este es un caso de Amber, pero la hay en Ecuador. Algunos ejemplos como quitar el escudo de la Embajada de México está en Nicaragua, en El Salvador. Ellos hablan de atentados, ¿no? En realidad roban el escudo, pero bueno, era algo bastante grave en ese contexto, ¿no? O estas son algunas manifestaciones en Dinamarca. Obviamente en cada contexto se le da un peso a ciertos elementos, ¿no? Aquí se vincula, por ejemplo, Coca-Cola con la conjura, con la violencia, ¿no?
y eso nos llama también un poco la atención sobre, a partir de los movimientos sociales, cómo la crítica, digamos, se relaciona en un contexto, digamos, de Guerra Fría, ¿no? De valores sociales, culturales, más relacionados a una crítica de la izquierda. Y bueno, frente a toda esa crítica, todo eso que está pasando por parte de la prensa, de movimientos sociales, emerge una cierta lentitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores en dar respuestas eficaces a las embajadas, ¿no? Sobre todo la embajada de Nueva York y la de París están muy preocupados y mandan telegrama para pedir información sobre lo que estaba pasando en México. Sin embargo, no tenemos respuestas. Ahora, en aquel entonces también había respuesta telefónica, a lo mejor hubo respuesta de lo que no hay rastro en el archivo, ¿no? Hasta, digamos, donde el archivo nos puede ayudar, digamos, no hay una respuesta, ¿no? Y entonces las dos embajadas empiezan a buscar posible solución para dar respuesta a ese momento de crisis, ¿no? Y que ellos, bueno, por lo menos detectan como crisis, ¿no? Como una crisis política. Bueno, esa palabra la estoy usando yo, no la utilizar, ¿no? Pero, digamos, hay una cierta tensión, hay muchos telegramas que envían, ¿no? En ese momento. Y al final, lo que se propone utilizar es, por ejemplo, utilizar el discurso de el expresidente Lázaro Cárdenas, donde él menciona que hay una conjura internacional en contra del gobierno mexicano. No tiene una posición definida, ya sabemos que luego tiene una acción, digamos, para la liberación de algunos presos políticos, ¿no? Sin embargo, digamos, como la situación no era clara, digamos, su primera declaración de una conjura internacional, entonces se retoma la posición de Lázaro Cárdenas, y eso es para mí, digamos, un indicador de ese clima de la Guerra Fría, porque Lázaro Cárdenas anteriormente había sido invitado al tribunal contra la guerra en Vietnam. Era uno de los representantes de este tribunal de opinión pública. Entonces era conocido a nivel internacional, digamos, por una defensa de los derechos humanos y en estos contextos políticos, ¿no? Y además vinculado a ciertos intelectuales de izquierda. Entonces, eso digamos, es una de las justificaciones por lo que abordarlo desde la historiografía de la Guerra Fría me parece que da respuesta al por qué se emplea este tipo de materiales, aparte de por ejemplo, la postura del Senado, que el Senado, como sabemos, digamos, dentro de las democracias, es uno de los órganos principales de representación política. Entonces, son claves, ¿no? Los documentos que se deciden utilizar para la defensa de México. No se utilizan, por ejemplo, los discursos de Díaz Ordaz, ¿no? Sino de otros de otra persona o de otras instituciones. Y bueno, solamente voy terminando. En eso, entonces, me parece que esa clave importante. También, o sea, ¿cuál es la reacción de los representantes diplomáticos, ¿no? En general, la posición de Octavio Paz es la más conocida, ¿no? Renuncia a la embajada de la India. Y
y eso crea también una reacción interna, ¿no? Entonces, para mí es importante leer a estos documentos en una clave interna, es decir, las comunicaciones internas, cómo se van comunicando, y cuál es la comunicación hacia el exterior, ¿no? Entonces, el caso de Paz, por ejemplo, generó un caso de discusión interna, y Silvio Zavala está siempre al centro, ¿no? De todo este debate. En todo este debate, él siempre está muy presente. Y también el escritor Bernal, que en aquel entonces era embajador de Suiza, él en su caso duda, ¿no? De la posición del gobierno. Entonces decide escribir a Zavala porque, aparte de ser embajadores, son intelectuales, son filósofos, historiadores, escritores, ¿no? Entonces, digamos, entre ellos se conocen previamente, han sido becarios, han viajado, entonces hay una red intelectual previa, digamos, que también justifica, digamos, ese tipo de relación interna, pero también la preocupación de Zavala, ¿no? Y yo creo que él está especialmente preocupado porque, digamos, la intelectualidad internacional, digamos, critica mucho, ¿no? La posición del gobierno mexicano, por lo menos ese tipo de intelectualidad. Y, en fin, creo que sea muy importante también revisar cuál es la postura de Zavala, ¿no? Zavala, digamos, que se formó en España, que tiene una, digamos, esa interpretación de la conquista, ¿no? Digamos, a partir de una visión muy, digamos, del mestizaje. Digamos, tiene una referencia para él, digamos, la intelectualidad europea tiene un cierto peso político, ¿no? Intelectual. Entonces, digamos, en ese, creo que revisar también quién es Silvio Zavala ayuda a entender por qué ha sido uno de los más importantes, preocupado por esa posición. Y bueno, solamente para concluir, en el caso de una vez terminados los Juegos Olímpicos, la Secretaría de Relaciones Exteriores dice, bueno, ya no manden más información, ya se acaba todo, con excepción del caso francés, ¿no? Donde ya ahí se pide seguir documentando y donde donde los siguientes años hay mucha correspondencia porque donde llegan varios exiliados, digamos, del 68 mexicano y organizan ciertas actividades políticas, ¿no? Entonces creo que, digamos, el enfoque de la Guerra Fría ayuda a entender esa parte. Pues eso, ¿cómo lo va a publicar? No lo sé. Digamos, aquí fue retomar el tema, pensar, ver ciertos aspectos y ver hacia dónde ir. Así que sería todo. Muchísimas gracias, doctora Sara, por su exposición. A continuación, le cedemos la palabra al doctor Ariel Rodríguez Curi para que pueda darnos sus comentarios respecto a los 3 trabajos presentados en esta mesa. Adelante, doctor Ariel, por favor. Muchas gracias por la invitación a la universidad, al instituto, a Sara, que estuvo en contacto conmigo, muy atenta a que concurriéramos el día de hoy. Agradezco además la oportunidad de poder comentarlos en bloque, porque esto me permite hacer distinciones que quizás si fuera uno por uno no serían tan oportunas. Empezaría con las 2 primeras, según el orden de exposición el día de hoy, porque me parece que se pueden agrupar a grandes rasgos en una cierta perspectiva. No son idénticas, ni equivalentes, ni equiparables en todos sentidos, pero vale la pena hacer un bloque de las 2 primeras ponencias y comentar al final el de la doctora Musotti, que tiene otras implicaciones, no solamente por la cronología, sino por el tipo de redes que analiza en su presentación. En el caso tanto de la presentación o de la ponencia del doctor Chiquete y del doctor Martínez,
como en el caso de el estudio sobre el contrabando en la frontera, sobre todo de Baja California, en la década de 1920, en ambos casos estamos hablando de una modalidad de la historia del capitalismo en México. Y esto que me parece que es fundamental que quizás los autores toman nota al respecto, porque no solamente hay que enmarcar los trabajos en términos de la historia regional, la historia de cierto tipo de familias, de ciertos tipos de procesos de aculturación, por el caso de las familias alemanas en Mazatlán y Culiacán, etcétera, sino también de la naturaleza del capitalismo en el Pacífico mexicano, el Pacífico norte mexicano, donde hay una determinante fundamental, que es la frontera. La frontera es una realidad económica, sociocultural, geopolítica, que no tiene equivalente, ¿no? La tenemos que llamar frontera, creo yo. Y eso alimenta, creo que muchísimo el trabajo de los investigadores, tanto para el caso de Sinaloa como para el caso de contrabando en Baja California. A este respecto diría además otra cosa que me parece fundamental. En el caso del contrabando, sobre todo de opio, pero un poco también de alcohol, eh, me parece que ahí hay un elemento importante. Ya sé que no es un enfoque punitivo, como dice el doctor Maciel, pero el trabajo, por ejemplo, de Benjamin Smith sobre, que se llama La droga, ¿no? Que creo que es una de las historias más sistemáticas al respecto, al menos que tiene una cobertura no solamente temporal, sino también temática, porque hay muchos temas metidos ahí alrededor de la droga que explora Smith. Vale la pena incorporarlo al análisis, porque lo que está subyacente, pero que luego se expresa como crisis muchas veces en el contrabando, es el conflicto entre las distintas autoridades, ya sean municipales o estatales, o ya sean federales, incluyendo el ejército. Y eso le da un especial sesgo también a la actividad eh, eh, evasora de impuestos en principio, pero en un momento dado también delictiva en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y eso me parece que es importante a considerar. Me parece muy afortunado el enfoque del doctor Maciel de abrir la discusión no solamente para analizar el contrabando de México a los Estados Unidos como un asunto de, vamos a decirlo, como un asunto sí, meramente punitivo, etcétera, la comisión de un delito de evasión fiscal, etcétera, sino también en términos de modo de vida, ¿no? De creación de un mercado informal, pero poderoso seguramente de objetos o de mercancías o de personas ilegales, ¿no? Entonces, subyace ahí la posibilidad de hacer una historia sociocultural incluso del, del contrabando, ¿no? Lo cual me parece que es muy importante. Creo que sí hace falta, en el caso de esta segunda ponencia, actualizar la bibliografía. Ya mencioné a Smith, pero hay muchos otros estudios que han surgido sobre varios aspectos relacionados con el contrabando y que pueden ser incorporados para que, eso sí me parece absolutamente necesario para un artículo de esta naturaleza, la historiografía esté lo más actualizada posible, ¿no? Esto es una recomendación general, pero para el caso específico, porque también hay un boom de trabajo sobre frontera, contrabando, grupos delictivos, grupos económicos, etcétera, hay que incorporarlos. Pero insisto, no se debe perder de vista en ninguno de los dos casos, ni en la presentación, ni en la investigación sobre las familias, sobre los alemanes en Sinaloa, ni sobre el contrabando fronterizo que forma parte de la historia del capitalismo mexicano, sea legal o ilegal la actividad. Esto es absolutamente necesario porque incluso en la investigación sobre los alemanes en Sinaloa se nota, y lo dicen los autores, que las grandes casas comerciales, algunas de Alemania, algunas de familia alemana o de propiedad alemana o mayoritariamente alemana, se dedican gustosos al contrabando, ¿no? Esa es una de las funciones que cumplen las grandes casas comerciales de Mazatlán, contrabandear. Uno diría, bueno, es excepcional en la medida en que es ilegal. Habría que ver con cuidado, ¿eh? Porque también lo legal puede ser una fachada de lo ilegal, porque en lo ilegal hay una renta.
que provienen, por un lado, de la evasión fiscal, obviamente, por otro lado, de la rareza de los productos y por otro lado, del monopolio de los productos que se ofrecen, sobre todo en el caso del contrabando, que es también el caso de la droga y el licor en el contrabando de Estados Unidos en Baja California. Entonces, esa renta, es decir, eso que gana el agente económico más allá de lo que es una ganancia lógica a partir de su actividad, es muy importante para entender la acumulación de capital. Muchas veces la renta es mayor a la ganancia legítima, y a veces por muchos. Entonces, eso me parece que debe considerarse. Otro aspecto que en ambos casos es pertinente, pero especialmente en el caso de los alemanes en Sinaloa, es el asunto mismo de la manera en que afecta la globalización del capitalismo ya a esos emporios o a esos centros comerciales o agroexportadores importantes, como puede ser el caso de Mazatlán, Culiacán, el Valle de Culiacán, etcétera, ¿no? Yo creo que no estaría mal revisar la literatura sobre la globalización. En el Colegio de México acaba de aparecer el libro de Carlos Marichal, Una historia de la globalización contemporánea, que me parece que ambos fenómenos, el contrabando y el lugar de las casas, vamos a decirlo así, extranjeras dentro de un puerto como Mazatlán, cumplen dentro de ese proceso de globalización. Sí quisiera agregar al respecto, además, en el caso especialmente de Sinaloa, es que hay que tener mucho cuidado con el trabajo sobre o alrededor de los extranjeros haciendo una actividad económica en México. Y ese cuidado tiene que ver con un hecho demográfico que me parece fundamental. Son muy pocos extranjeros los que vienen a México en términos generales, y menos aún los alemanes. Son significativos, no lo dudo. Pero en términos comparativos, el fenómeno de inmigración a México comparado ya sea con Estados Unidos, que es la gran aspiradora, digamos, de la migración a finales del 19 y principios del 20, pero incluso con Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, es muy marginal para el número para la población mexicana y para el impacto que van a tener numéricamente en el futuro. Eso tiene sus ventajas para el historiador, creo que hace más fácil rastrearlos. Pero tiene la desventaja metodológica de que la pregunta de cuánto pesa ese individuo, cuánto pesa esa familia, cuánto pesa esa actividad económica, hay que trabajarla de manera más refinada. A lo mejor pesa más porque son menos. A lo mejor dentro del capitalismo mazatleco o sinaloense pesa más ese tipo de presencia que en otras circunstancias. Lo dice muy bien el autor César Alexis. No hay, ¿cómo decir? Hay una diferenciación muy importante entre las primeras olas migratorias de alemanes a Sinaloa, que usualmente vienen o con capital o entrelazados con familias o con actividades que ya tienen capital, y la segunda ola que más o menos ubico yo después de la Revolución Mexicana, donde ya son más bien profesionistas, ¿no? No necesariamente capitalistas, en el sentido de que tiene esto en el contexto de la discusión del artículo. Pero una vez más, la sombra del capitalismo, la sombra específica del capitalismo mexicano en puertos, en zonas agroexportadoras o en zonas fronterizas, tiene que ver con mercados legales e ilegales. No quiero poner en nota roja toda la historia del capitalismo mexicano, pero es un hecho en la historia económica que la frontera mexicana y lo que llaman el acercamiento a la frontera después de la Guerra Civil estadounidense es una palanca fundamental para el desarrollo del capitalismo tal como se desarrolló o en la frontera o en Sinaloa. Entonces, aunque no es una historia general del capitalismo, en ambos casos hay que mantenerlos presente cuál es el tipo de desarrollo que hay ahí. Y acabo respecto a las dos primeras respecto a la segunda ponencia con una cuestión que a mí me parece fundamental, que aparece de manera más bien todavía anecdótica, pero yo creo que es una categoría o un espacio de análisis muy importante. Los pobres alemanes que se querían casar con una chica de Mazatlán o Culiacán,
Se tenían que convertir al catolicismo, como bien lo muestra a partir de las memorias de algún alemán, pero básicamente se tenían que humillar, ¿no? Eso me parece que es notable, ¿eh? Si así fuese, humillar quiero decir ir a tocar a la iglesia, a la parroquia católica, diciendo que pues ya regresaron a la verdadera religión, porque es una condición que se vuelvan católicos para poder casarse o andar con un ciro por las calles disfrazado de penitente diciendo que está muy arrepentido de haber sido protestante, cuando toda su familia es protestante desde hace 3 siglos, ¿verdad? ¿El dinero lo puede todo? No, porque no son pobres, esos que están ahí escritos. Pero tampoco las familias católicas que le ponen esas condiciones a los novios son pobres, en los ejemplos al menos que se presentan aquí. Entonces, habría que pensar muy bien en la naturaleza también, en el caso de Sinaloa, de ese catolicismo, de ese lugar. Yo sé que es difícil documentarlo, pero a mi juicio, el derecho de piso se los cobraron carísimo, ¿eh? Porque pasa por una humillación muy importante de quiénes son los alemanes y de qué religión tienen. Y no estamos en el siglo XVII, estamos en la segunda mitad del XIX, a veces ya en el Porfiriato. Yo creo que ese es un asunto que hay que tocar, porque esa actitud gregaria, digamos, de los alemanes de formar sus clubes, sus restaurantes, sus asociaciones de beneficencia, tiene también que ver con la dificultad para, bueno, hasta sus cementerios. Tiene que ver con la dificultad de interactuar con un mundo que se dice o que se comporta o que quiere comportarse como católico monopólico, digamos, excluyente. Ese es un gran tema, ¿eh? Está relacionado, en este caso, con la culturación, digamos, de un migrante, que tampoco es una culturación tan profunda porque la mayor parte de ello, como vimos en los cuadros sinópticos, se regresan a Alemania. En fin, hasta aquí dejaría las dos primeras ponencias. Me gustó mucho revisarlas. Creo que son trabajos en construcción, son trabajos en proceso. Creo que se les debe dar salida en principio como artículos que adelanten algunos de los aspectos y a partir de esos artículos ir pensando en la estructura de un libro. Y con eso empiezo además el comentario del trabajo de Sara Musotti. Eh, eh, yo creo que urge que se publique como artículo, Sara, me parece muy importante y creo que sí está definido a pesar de las dudas que se muestran al principio del texto, diciendo que no sabe si va a ser un artículo, un libro, etcétera. Yo creo que en principio es un artículo y es un artículo importante que tiene que gravitar sobre Zavala, París y la embajada en París. A mí me parece fundamental y doy mis razones. Zavala no es cualquier embajador, en eso tienes razón. Es un hombre con una amplia carrera académica. De hecho, renuncia a la presidencia del Colegio de México para irse de embajador, ¿no? Entonces yo creo que el archivo del colegio, que es un archivo público, debe ser consultado para ver qué estaba haciendo Silvio Zavala, al menos poco antes de irse a París como embajador, ¿no? En segundo lugar es por qué decide irse a París. Uno dice, bueno, se va como embajador y a París, ¿no? Que es yo creo que la segunda capital más importante para el servicio exterior mexicano, después de la de Washington. En Europa no hay ninguna que se le equipare. No existe Madrid, por ejemplo, en ese momento no hay relaciones. Londres ya tiene un perfil mucho más disminuido, etcétera. Roma podría ser importante más por el Vaticano que por Italia, pero más relaciones con el Vaticano tampoco, ¿no? Entonces, lo envían realmente a la segunda embajada de importancia y desde el punto de vista simbólico de la cultura mexicana, de los, de la geopolítica cultural, quizás es la más importante porque es el contrapeso a Estados Unidos. Entonces, es una gran designación la que recibe Zavala. Lo segundo es que está muy bien cubierto historiográficamente esa presentación que haces de Zavala en París. El trabajo historiográfico de recoger lo que está, a pesar de las omisiones que pueda haber, que tú, a las que te referiste en la presentación, me parece que está muy bien cubierto, sobre todo con las propuestas últimas sobre en la historiografía de la Guerra Fría, ¿no? Que básicamente estoy de acuerdo con lo que presentas y además lo haces de manera muy clara en cuanto a que la Guerra Fría
con mucha frecuencia en América Latina lo que proporciona son insumos para la política interna. No es que actúe tanto como habíamos pensado Washington y Moscú, mucho menos, por supuesto, sino que se presentan argumentos, hechos, manejos noticiosos, etcétera, para que los gobiernos, algunos muy autoritarios, otros menos autoritarios, de todos modos utilicen esa información que está generando la Guerra Fría, que sobre todo tiene lugar en esos momentos en Europa y en Asia, la utilicen como parte de la política local, ¿no? Y eso me parece que es muy importante decirlo. Paradójicamente, eso está ilustrado a partir del funcionamiento de una embajada mexicana, de la embajada mexicana en París. Y ahí me llama la atención dos cosas que uno siempre se sorprende de ver cuando ve trabajos, digamos, de historia, profundos de historia, etcétera. Es, en primer lugar, la autonomía de la gente, en este caso, de Zavala. O sea, Zavala no es un espejo de lo que dice Relaciones Exteriores. Probablemente es más culto y sabe más de geopolítica que muchos funcionarios de Relaciones Exteriores, aunque son buenos funcionarios en general. Pero Zavala está ahí, sabe ahí, es muy afrancesado, ¿no? Por muchas razones, porque no es la primera vez que está en Europa, porque ha estudiado la historiografía francesa a fondo, por una serie de razones, y sabe que si no obtiene respuesta de Relaciones Exteriores, se tiene que actuar de acuerdo a su instinto de acuerdo a su sabiduría, ¿no? No es completamente autónomo, no es completamente independiente de las directrices de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero tiene la capacidad de actuar como un tipo pensante, muy conservador en este caso, incluso reaccionario, pero con un tipo que toma sus propias decisiones. Y de hecho es muy importante el comentario que haces de que en realidad el trabajo de la embajada, al contrario de las otras embajadas, no acaba después de los Juegos Olímpicos, sino que el ajetreo francés, que siempre es muy intenso, va a seguir años y va a seguir, no sé, yo creo que hasta Carlos Fuentes, ¿no? Siempre siendo una embajada muy movida. Entonces yo creo que ese rescate de la autonomía relativa del embajador, porque se trata justamente de Zavala quizás, y porque se trata de la Embajada de México en París, hay que resaltarlo más, ¿no? Eh, el tercer punto que yo veo en la presentación de la doctora Musotti es que efectivamente hay una gran sombra en ese momento para Zavala, para el servicio exterior, etcétera, que es paz, ¿no? Y yo creo que haces bien, yo creo que eso se podría ir a nota de pie. Se ha discutido, creo que injustamente, si Paz mintió porque dijo que renunció. No, se puso en disponibilidad, a lo cual tenía perfectamente derecho por el reglamento interno del servicio exterior. O sea, no cometió ningún fraude. Nomás los mandó al carajo y dijo, bueno, yo no quiero estar aquí representando a México en una embajada que podría haber sido mucho, muy importante que la de Nueva Delhi. No es cualquier cosa. Es un poder naciente la India, al cual además Paz admira muchísimo. Yo creo que de seguir Paz en Nueva Delhi, su siguiente lugar como embajador hubiera sido París, ¿no? Ahí me hubiera culminado su carrera. Pero ¿por qué es importante? Porque Paz también es muy afrancesado, ha vivido en Francia, vivió la posguerra en Francia, conoce a todos los intelectuales del existencialismo, los que están vivos del surrealismo, los resistentes a la ocupación nazi, etcétera. Conoce las revistas, conoce la nomenclatura cultural francesa, y el hecho de que Paz protestara, el modo que haya protestado, es muy significativo para, o sea, Zavala entiende perfectamente lo que eso significa al interior del servicio diplomático y en la vida cultural de París, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay otro elemento y yo creo que a Paz hay que explotarlo ahí, ¿no? No solamente está protestando contra el 2 de octubre, sino que está poniendo en evidencia que hay fracturas dentro del servicio exterior y que hay fracturas dentro del gobierno mexicano. Paz va a ser, y eso no lo dicen sus epígonos, pero Paz va a ser fan de Echeverría hasta 1972, más o menos. Va a hablar maravillas de Echeverría. De hecho, tiene aquella frase muy famosa de que Echeverría vindicó a la política, reconcilió a la política con la palabra. Eso lo escribe Paz, lo publica después del 10 de junio. Como diciendo, ahora sí sabemos de qué estamos hablando porque el presidente está hablando con verdad. Luego se arrepintió seguramente, pero lo dijo, lo escribió, ¿no?
Entonces, yo creo, Sara, que ahí tienes un artículo que debe publicarse. A mi juicio es Zavala, la embajada, París y el manejo semiautónomo de la crisis desatada por el 68. ¿No? Por lo pronto, creo que hay que olvidarse de la historia social, hay que olvidarse de todo lo demás, y hay que ver cómo funciona un núcleo, un lugar del Estado mexicano en un lugar tan significativo como París, donde el otro interlocutor es un interlocutor mudo y se llama Octavio Paz, ¿no? Es como un juego de sombras, ¿no? Eh, pues ese sería lo que yo tenía para las tres ponencias. Agradezco mucho la posibilidad y estoy pues aquí al pie del cañón. Abrimos un espacio por si alguno de los autores que presentaron su trabajo esta tarde gusta comentar algo al respecto de lo señalado por el doctor Ariel. Quien guste tomar la palabra. No, bueno, yo nomás agradecer realmente los comentarios y también repensar esta cuestión de lo que había comentado de una historia sociocultural del contrabando, no lo había pensado de esa manera. Y bueno, y coincido realmente con esta cuestión también de la actualización de la historiografía, pues son 10 años Sí. ese trabajo. Pero sí lo quería rescatar ahí de la tesis de maestra que pues bueno, ya estaba, ahí estaba olvidada, ¿no? Y bueno, y la otra parte, esto que mencionaba, la de la modalidad, pensarlo como una cuestión de la modalidad del capitalismo, ¿no? Entonces eso, digamos que pues lo voy a incorporar en el análisis y muchas gracias por las sugerencias, doctor. Y también yo agradezco su... Le agradezco, doctor Rodríguez Curi, sus observaciones. Varias de ellas lo he conversado, aunque sea no con mucha profundidad, con el doctor Méndez, la importancia de estos temas que usted nos menciona sobre la naturaleza del capitalismo en esta zona, la importancia de la frontera. Varias de las cosas que usted nos menciona, de algún modo, están ya dijéramos, en el panorama de los próximos pasos a investigar. Y sobre el tema de la presencia alemana y cómo se fue de algún modo incorporando a la cultura mexicana, pues sí, ha sido muy diversa. Ya en estos dos casos específicos, Mazatlán, Culiacán, son dos diferentes maneras de vivir la germanidad y del proceso de incorporación. Y lo que usted dice es algo que a mí también me llamó la atención desde que empecé a leer estas fuentes, que fue un proceso de humillación también, ¿no? Es decir, hay un juego de Sí, sí. poderes no solo a nivel económico, sino a nivel simbólico, ¿no? Catolicismo, protestantismo, lo propio, lo ajeno. Entonces son aspectos que yo, para empezar, para leer mi formación de historiador, soy teólogo, ¿no? Entonces, los temas religiosos, de cuestiones identitarias, de flujo de las ideas, siempre han sido temas fascinantes. Y ya con la constatación que usted hace, como también la del doctor Jesús Méndez, que ha llamado mucho la atención sobre esos aspectos, creo que me dan mucha orientación sobre los siguientes pasos o siguiente etapa en mi investigación, y muy valiosos sus comentarios para el desarrollo y la perspectiva sobre los siguientes pasos investigativos. Y muchas gracias también de mi parte, doctor. Solamente una pregunta. ¿Había parroquias protestantes en Mazatlán, en Culiacán? No, los protestantes se establecieron acá en Mazatlán, que es el lugar Sí. en Sinaloa más antiguo, por ahí de 1890, iglesias congregacionales, pero Mm. luteranas, que los que venían de Alemania eran luteranos o reformados, o una tercera rama que es una combinación de ambas, Ajá. no existían, ¿no? O al menos no Ah, existían de manera institucionalizada, ¿sí? ok. Entonces, sí, eran protestantes que de algún modo no tenían una iglesia fija, un lugar donde congregarse, y tenían que involucrarse dentro de la sociedad católica mayoritaria o mantener el rechazo, ¿verdad? O ellos mismos, no, el distanciamiento, más que el rechazo, el distanciamiento, pero a veces no era posible. Cuando querían casarse, pues tenían que hacerlo con Claro. gente ligada al catolicismo. Porque es interesante porque fundan un club de boliche, pero no pueden levantar su iglesia. Digo, no sé qué razones habrá, pero ese es un hecho también. Eso es algo que vale la pena explicar, Sí, ¿no? Porque sí. muchas otras partes sí lo hacen.
Sí, claro. Y pues aquí tenemos el instituto especialistas que voy a consultar y voy a dialogar al respecto, que saben mucho más que yo del tema, pero sí, es uno de los temas que está muy claro que yo lo quiero investigar, no solo por cuestión personal, sino porque creo que por la naturaleza de mi propuesta de investigación va a ser un tema muy, muy importante en ese proceso de integración o de no integración a la cultura mayoritaria católica, pues de todo el noroeste de México y del país en general. Muchas gracias. Un gusto. Puri había pedido la palabra. Adelante, doctor. ¿Nos quiere compartir, doctor Méndez? Y nada más agradecerle al doctor Rodríguez Curi sus comentarios, sus observaciones. Y por supuesto que en el diálogo que he tenido con el doctor Daniel Chiquete, pues están estos dos caminos, estas dos vertientes sobre la sociabilidad que a él interesa al ir reconstruyendo a una comunidad ahí en Sinaloa, particularmente en Culiacán y en Mazatlán, y la otra parte que es un poco más conocida acerca del comercio, de estas casas comerciales y el contrabando que mencionaste, desde muy temprano en el siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, perdón, pero estoy aquí al lado de Santa Clara. Bueno, me callo, porque no va a ser complejo. Gracias. Gracias a ustedes. Pues yo agradezco mucho los comentarios, la lectura y, y sí, digamos, la autonomía de Zavala única, digamos, dentro de los expedientes, ¿no? Es evidente, entonces sí me parece que el centro y también, por ejemplo, con respecto al mayo francés, ¿no? Porque luego esa parte no la incluí, pero pues antes hay toda esa parte que él documenta y entonces creo que, pero sobre paz, por ejemplo, yo no he encontrado mucho, ¿no? Porque luego lo que le escriben, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, como de acuerdo telefónico, ya deje de seguir a paz, se va a ir a Cambridge, ya, ¿no? Entonces ya yo ahí no tengo, por ejemplo, la fuente sobre paz exactamente que le dijo, o sea, todo ese entramado no tengo la fuente, ¿no? Entonces podría reconstruirla a partir de otro punto, ¿no? Sobre paz, pero eso es el punto que me faltaría para hacer una historia, digamos, centrándome sobre paz y Zavala, ¿no? Digamos, si dejo Zavala al centro, sí, pero como darle el protagonismo a paz, no tengo suficiente documentación, ¿no? Sí. No, no será, pero no, tiene usted razón, no hay por qué darle el protagonismo a Paz, simplemente como contraejemplo, Ah, ¿no? ok. Lo que sería fascinante, absolutamente fascinante, es ver cómo Zavala informa del Mayo francés, cómo informa de la invasión soviética, del Pacto de Varsovia a Praga, que es en agosto, muy al principio del movimiento estudiantil mexicano, y cómo informa del movimiento estudiantil mexicano. Sí. Ahí hay un libro maravilloso, teniendo como eje Zavala, la embajada, y la importancia de la embajada mexicana en París. ¿No? Habría que ver cómo informa del Mayo francés. Yo me moriría de ganas de ver cómo mastica eso Zavala. Sí, sí, sí. Ahí hay mucho y bueno, ahí casi lo defiende porque el ejemplo de democracia, ¿no? De la Exactamente. intelectual, o sea, totalmente opuesto. Entonces, empecé por ahí, pero bueno, como es muy, muy extenso, cada día da detalles de que hoy se cerró el correo, hoy, o sea, sí, ahí tiene muchísimo. Entonces, no lo incluí porque ya digo, si no, no va a Lo terminar. que quiero decir es que ese puede ser un libro maravilloso. Sí, muchas gracias. Ahora abrimos un espacio por si alguien tiene alguna pregunta. Adelante, doctor. Una sugerencia, también ligado al Colegio de México y ligado precisamente a la acción del 68. Jorge Aguilar Mora es el representante del Colegio de México
en el Consejo Nacional en el Consejo General de Huelga. Él les toca estar en la Plaza de las Tres Culturas, pasa los primeros días encarcelado y una semana después del 68 está tomando un vuelo a París porque es becado por Francia para trabajar con Roland Barthes. Está alrededor de 2 años en París, trabaja muy de cerca, publica a partir de su contacto con los intelectuales franceses la otra Francia, pero me parece que él estando en esos primeros meses y primeros años en París, siendo chihuahuense, se procesa muy bien lo que representó la violencia de Estado, sobre todo en un cuento que se llama Y si muero lejos de ti. Entonces me parece que ante esta incógnita de cuál es quiénes son los que están alimentando esta narrativa crítica en Francia, puede ser el mismo Jorge Aguilar Mora, que años después regresa al Colegio de México, se doctora y publica La Divina Pareja, la tesis doctoral que le dedica a Octavio Paz acerca de su manejo de la historia en la poesía, ¿no? Entonces hay una trayectoria no solamente como contraejemplo el propio Paz. Hay que decir que Jorge Aguilar Mora no fue un paziano convencional en el sentido de que le rindió total culto. Era un paziano crítico y está informando también, puede ser un ejemplo, y estoy seguro que en el Colegio de México también hay documentación de él, ¿no? Es como sugerencia, además del contraejemplo paziano, los antipacianos, que están en el mismo ambiente cultural, pues cuestionando las políticas de Estado mexicano, ¿no? Jorge Aguilar Mora. Está fichado. Uno de los fichados ha escrito varias cosas sobre su experiencia en Francia. Ajá. Y sí, también el hermano, bueno, por otro lado, los ha entrevistado, ¿no? Entonces sí, ahí, digamos, ellos organizan muchas cosas en Francia. Sin embargo, hay otros que él identifica como más peligrosos, ¿no? Como Juan Miguel de Mora o Judith Reyes, ¿no? Que hacen actividades, digamos, ya más, eh, que digamos tienen mayor impacto, ¿no? Él todavía es muy joven, digamos, en esa etapa. Ajá, entonces como, digamos, en sus narrativas, o sea, sí lo tienen fichado, pero son lo que tiene relaciones, digamos, con intelectuales de mayor nivel, ¿no? Como los que lo preocupan un poco más. Pero sí es de lo... ¿Alguien más que desea hacer algún comentario o pregunta? ¿Gustaría hacer alguna anotación más, doctor Ariel, antes de cerrar? No, no, no. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Ok. Bueno, si no hay algo más que comentar, pues damos por concluida esta mesa número 3, Historia Transnacional. Muchas gracias por su asistencia. Y gracias, doctor Ariel, por sus comentarios. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Puede ser, te mando la instancia, luego ya, se la mandan.